llama Radio Educación y ocurre el 30 de noviembre de 1924. Un dúo dinámico, y lo digo con todo respeto, entre un adulto brillante, meteórico, capaz de plantear proyectos desorbitados que se llamaba José Vasconcelos, y un jovencísimo secretario particular, poeta, sensible y deslumbrado por la tecnología, llega y le dice: oiga, don José, fíjese que hay unos aparatos que se llaman radio, ¿no?, y que nos podrían ayudar mucho en esto que estamos haciendo de repartir libros por toda la República, porque este país ha sufrido una revolución, este país está devastado, este país ha perdido al 10% de su población. Y seguramente Vasconcelos le habría dicho: a ver, Jaimito, tráeme uno de esos aparatos. Y quedó igualmente deslumbrado que su secretario particular, Jaime Torres Bodet. Y entre Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos fundan en 1924 la primera radio, la primera emisora cultural, educativa, de servicio público en español en el mundo. Y este es un orgullo que a los mexicanos nadie nos puede quitar. El primer estado que tuvo la visión de poner la tecnología al servicio de la educación, la cultura y la posibilidad de volver a amalgamar un país fue el Estado mexicano en el siglo XX. Y hoy nos hermana con Canal 22, querida Laura, el que Radio Educación es la primera hazaña tecnológica cultural del siglo XX mexicano, y Canal 22 es la primera hazaña tecnológica cultural del siglo XXI mexicano. Y en ese sentido, y en la vocación de servicio público, es que compartimos un destino. Termino solamente diciendo esto sobre Tabasco. Al mismo tiempo que en la Ciudad de México se fundaba Radio Educación en 1924, por los mismos años, en estos mismos paisajes de ceibas y de brazos de agua, un hombre extraordinario, uno de los grandes revolucionarios de este país, uno de los grandes mexicanos que hemos tenido a la par de Vasconcelos y de otros, llamado Francisco José Múgica, gobernaba estas tierras y le cambiaba el nombre a San Juan Bautista para llamarlo Villahermosa. Ese hombre venía de haber sido el gran ideólogo de la redacción de la Constitución de 1917 y de haber trazado la columna vertebral de esa Constitución en el artículo 3, la educación pública, laica y gratuita, el artículo 27, la propiedad inalienable de la nación sobre sus bienes, y el artículo 123 sobre los derechos laborales. En ese pasado, Laura, nos asentamos para poder mirar hacia el futuro. Muchísimas gracias por esta primera intervención espléndida de Antonio Tenorio, como buen escritor. Y vamos a escuchar a Fausto Alzati para que nos dé una primera reflexión sobre los desafíos, los retos de los medios públicos. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación a participar y es un placer y un honor estar aquí, estar con usted. Bueno, ya mi querido Toño Tenorio nos habló del pasado, ahora déjenme yo hablar del futuro. El primer problema con el futuro es que no lo conocemos. Estamos en un parteaguas de la historia humana. Y si algo podemos saber es que, a diferencia de algo que hemos asumido casi como cierto, que es que el futuro pues se va a parecer mucho al pasado, ahora podemos estar seguros de que no se va a parecer. Voy a mencionar unos cuantos elementos y después aterrizo en este tema de las televisoras públicas. Uno primero que es fundamental. Existe una ley que hasta ahora se ha mostrado tan implacable como la de la gravitación universal. Es la ley de Moore. Moore fue el primer director, CEO, fundador de Intel, la empresa que hasta la fecha sigue inventado
constantemente nuevas formas para hacer chips de computadora. Y Moore encontró una ley, que así se le ha llamado, que hasta la fecha se mantiene. Más o menos cada 18 meses, el poder de cómputo, por ponerlo de alguna manera, que se puede comprar con $1 se duplica. Es decir, cada 18 meses el poder de cómputo del chip típico se duplica. Esto significa que al paso que vamos, antes de que lleguemos al año 2020, estaremos compartiendo el planeta con nuestros hijos cibernéticos. Es decir, con una primera generación de seres inteligentes, con una inteligencia comparable a la humana, no biológicos. No es un dato trivial. El segundo dato muy importante es que dados los avances de la biotecnología, que son formidables, la mía ya sin duda, la de mi hijo mi hijo mayor que hoy tiene 33 años, quizás sea la última generación de seres humanos técnicamente mortales. ¿Por qué? Porque ya es casi posible hacer in vitro con células madre cualquier órgano humano. Muy pronto, si a mí se me descompone el páncreas, me hacen otro, me lo cambian. Si se me corta un dedo, me pegan otro. En fin, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero vamos hacia un avance tal de la biotecnología y de la medicina que pronto vamos a tener seres humanos técnicamente inmortales. No hablo de las demás tendencias, pero ahí tienen ustedes dos. La tercera es muy conocida, se ha hablado mucho de ella aquí, y es la Internet.